Entonces, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. Esa ya la explicamos la vez pasada cuando hablamos de tromboembolismo. Recording in progress. Entonces, en esta gráfica, ustedes ven una pared de un vaso sanguíneo. Recuerden que yo les decía que las paredes de los vasos sanguíneos, pues uno se da cuenta que es un vaso sanguíneo porque dentro del vaso sanguíneo, ¿qué hay? Eritrocitos. Eritrocitos. Pero ¿qué ven aquí en esta gráfica? En la mitad de ese vaso sanguíneo grande que está en toda la parte central. ¿Todo es vaso sanguíneo? ¿Todo es rojo, rojo, rojo? ¿O ven una cosita moradita más clarita? Se ve la cosita moradita. Más clarita. Pues eso que ustedes ven ahí son células escamosas, muertas. O sea, es parte de la queratina. Si yo le digo que son células escamosas muertas que hacen parte de la queratina, de la piel, y le digo que esta señora estaba embarazada y empezó con un cuadro de dificultad respiratoria y le encuentro esto en los vasos sanguíneos del pulmón, ¿qué es lo que hizo la señora? ¿Por qué empezó con el cuadro de dificultad respiratoria? ¿Por qué hizo qué? Señor, no te escuché. Embolia pulmonar, doctora, por una trombosis venosa profunda. No. ¿Qué dijimos que podían hacer las embarazadas? Si es trombosis venosa profunda, el émbolo debía ser ¿de qué? El émbolo en la trombosis venosa profunda está constituido ¿por qué? ¿Por células escamosas? ¿O por eritrocitos y plaquetas? Por eritrocitos y plaquetas. Y yo le estoy diciendo que ahí estoy viendo es células escamosas. Y te estoy diciendo que está embarazada. ¿Qué fue lo que yo te dije que podía tener células escamosas, pelito y cebito? ¿Una embolia de líquido amniótico? Una embolia de líquido amniótico, exactamente. Entonces, esto es específico de una embolia de líquido amniótico y uno lo ve en los vasos sanguíneos, pero si se dan cuenta, este es un vaso sanguíneo pequeñito. Pero como uno lo hace múltiple, no afecta a uno, sino que afecta a varios pequeñitos, entonces altera la perfusión y esto sí es peor porque esto es normal nosotros tener células escamosas en un vaso sanguíneo. No. Señora. No. ¿Sí o no? Histológicamente yo debo tener No. células escamosas en el vaso sanguíneo. No, ¿cierto? No es normal. Entonces, como se considera que no es normal, eso va a generar una respuesta inflamatoria muy severa y por eso las pacientes empiezan a hacer un proceso que se llama coagulación intravascular diseminada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Uy, llegué aguada hoy. Esto es para ustedes que vean. Esta es una arteria. Si ustedes ven en la parte de arriba, esta es la arteria pulmonar. ¿Y qué ven de característico en la arteria pulmonar? Que cuando uno lo abre, mire que toda la arteria está ocupada por un émbolo que se encalló en la arteria pulmonar. Entonces, cuando el émbolo se encalla en la arteria pulmonar, se llama embolia en silla de montar y esto causa muerte súbita. Es decir, que el paciente se me va a morir de una vez, a duras penas hace un dolor precordial y el paciente se desploma porque se tapó el vaso sanguíneo más grande. A veces estos pacientes, antes de hacer la embolia en silla de montar de la arteria pulmonar, hacen émbolos pequeños. Les voy a contar la historia de esta paciente. Esta paciente es una pacientica embarazada que consultó por un cuadro de dificultad respiratoria. O sea, estaba ahogadita, tenía algo de dolor precordial. Cuando ella ingresó al servicio de urgencias, la vieron los médicos. El médico general de urgencias la miró y determinó que para él era más una embolia, un tromboembolismo pulmonar. Por el antecedente del embarazo, él le revisó las piernas muy juiciosa, encontró perímetros diferentes y la mandó a anticoagular y la solicitó pasarla a cuidados intensivos. En cuidados intensivos empezaron a hacerle los estudios
el dímero D le dio positivo, pero esta paciente estaba pendiente de una gammagrafía, otro examen que hacen para mirar función pulmonar y no se lo autorizaron. Entonces el intensivista, como la vio entre comillas estable, la sacó de UCI y la pasó a piso. Y en piso le dieron salida, pero sin anticoagulantes. O sea, desde que salió de UCI, el que lo ingresó sí le puso anticoagulantes, cuando la sacaron de UCI no le siguieron los anticoagulantes, etc. Resulta que la señora, ese día que le dieron salida, tuvo que ir a hacer una vuelta y subió escaleras. Para yo tener esto, ¿en dónde debo tener el trombo? ¿En qué parte? Para yo hacer esto, ¿dónde debo tener el trombo? ¿En dónde? En los miembros inferiores, profe. En los miembros inferiores, pero ¿arteria o vena? Vena. En vena. Entonces, si tú caminas y te toca caminar mucho, la contracción muscular se va a estimular y va a hacer que el resto del trombo que está pegadita en la vena se me suelte y llegue rápidamente y se pegue ahí en la silla de monta, o sea, se quede pegado ya en la arteria pulmonar porque ya había sacado pequeños émbolos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo donde tienen, ustedes ven un color rojo del parénquima pulmonar y unas áreas como más moraditas, ¿sí? Si nosotros miramos esa parte del microscopio, por lo menos donde está el número 10, hay una parte como un puntico de un vaso sanguíneo y hacia la parte mitad donde está abierto el pulmón, ven otro puntico un poquito más oscurito y se ve como una cuña hacia abajo. Esos son áreas de infarto del parénquima pulmonar. Pues la señora se desplomó, la llevaron corriendo a la clínica, la ventaja es que pudieron desembarazarla, sacarle el bebé sobrevivió, pero la señora se murió por una embolia masiva, por un tromboembolismo masivo pulmonar, se murió la señora. Entonces, cuando yo revisé la historia clínica, yo decía, bueno, ¿y por qué? Y siendo el intensivista, la sacó sin el anticoagulante, y eso el intensivista, la justificación era porque no tenía la angiotac. Recuerden que si la clínica predomina, ¿qué quiere decir si la clínica predomina? Y es la recomendación que yo les hago. Ustedes son médicos y nosotros somos médicos integrales. ¿Qué quiere decir médicos integrales? Que yo tengo en cuenta la semiología y los laboratorios. Yo no trato a un paciente por los laboratorios, porque si yo, por lo menos, no sé si se han dado cuenta a veces de los niños cuando están con fiebre, están todos decaídos, pero ustedes los ven todos tristes, decaídos, apagados. Cuando el niño ya no tiene fiebre, usted lo ve saltando, brincando, corriendo, mejor dicho, parece que uno no estuviera enfermo. Si yo le hago un cuadro hemático al niño y una PCR, recuerden que la PCR no es la prueba molecular, sino la PCR es la proteína C reactiva, y encuentro un cuadro hemático normal con una PCR ligeramente elevada, lo que yo hago es hacerle control al niño de esa PCR, porque puede ser que esa PCR esté un poquito elevada, por lo menos porque está deshidratado o porque corrió mucho. Por lo menos los deportistas de alto rendimiento, si le tomamos proteína C reactiva, va a tener la PCR elevada y yo no le puedo iniciar tratamiento antibiótico porque tiene una PCR elevada. ¿Ustedes saben qué son los astos? ¿Qué son los astos? Yo creo que ustedes lo han escuchado, porque esa prueba se lo hacen a uno mucho cuando uno es chiquito. ¿O para qué sirven los astos? Por mi parte no la he escuchado, profe. ¿No? ¿Alguien de ustedes han escuchado la prueba de los astos? No, profe. ¿No? Bueno, No, los profe. astos No, era una señora. prueba que hacían cuando uno hace amigdalitis por estreptococos. Entonces, resulta que de aquí del salón, ¿quién no le ha dado amigdalitis? Con placas, que ha tenido fiebre, malestar. ¿Todos les ha dado o a ninguno le ha dado? En lo personal no me ha dado. ¿Nunca te ha dado amigdalitis, ni siquiera cuando eras niñita chiquita que te echabas las cosas a la boca? Que yo sepa, no, profe. Tampoco me ha dado, profe. A No, mí y sí me ha estamos dado. supremamente A mí sanos, entonces. tampoco, profe. A mí sí me ha dado. Entonces, ¿qué pasa con la amigdalitis? Como nosotros tenemos contacto con el estreptococo, la amigdalitis es un proceso pues, infeccioso de las amígdalas donde le salen a uno plaquitas en la boca y sobre todo en las amígdalas.
Como yo tengo en contacto con el agente causal, que es el estreptococo, yo voy a tener anticuerpos toda mi vida contra el estreptococo. Y esa presencia de anticuerpos la determinaba uno con los astos. Entonces, puede ser que yo no tenga dolor, nada, pero tú me mandas los astos y encuentras que los astos son positivos. ¿Me vas a dar tratamiento o no me vas a dar tratamiento? Los astos determinan presencia de anticuerpo, pero no dice que la enfermedad está activa o no está activa, ¿entendido? Me mandas a hacer los astos y te da astos positivos. ¿Me vas a dar antibiótico o no me lo das? No, señora. Porque solamente me dice que tuvo contacto con el microorganismo. ¿Qué pasaba antes? Antes, por lo menos los niños llegaban con dolores articulares y los médicos mandaban la prueba de los astos. Como encontraban que los astos eran positivos, le chutaban el antibiótico. Eso también hizo que los pacientes empezaran a hacer, espérame un momentico. A los chicos le iniciaban tratamiento con antibióticos, solamente por eso. Y resulta que los chicos, cuando les volvía a dar amigdalitis, empezaban a hacer resistencia porque el manejo de antibiótico no lo hacían, pues como debía ser. Entonces, por eso es que ahorita ya hay mucha resistencia a la amoxicilina, hay mucha resistencia a medicamentos que eran orales, que uno podía dar para el manejo de la amigdalitis, pero que ahora nos toca hasta resistencia a la penicilina hay. Entonces ya nos toca dar otro tipo de antibióticos porque ya se perdió el espectro. Entonces, ojo, yo no puedo tratar a un paciente solamente por un examen o viceversa. O sea, yo tengo que tener las dos cositas pegadas o varias información pegada para poder hacer el complemento. Hay cosas que semiológicamente son diagnóstico por lo menos. La apendicitis se diagnostica por semiológicamente y a veces uno corrobora con una ecografía. Pero el diagnóstico uno lo hace semiológico y cuadro-hemático. Entonces, actualmente, por lo menos hay médicos que si no tienen un TAC o una resonancia magnética de abdomen, no operan al paciente. Entonces, eso lo que hace es retrasar el diagnóstico del paciente, eso lo que hace es, por lo menos en sitios donde no hay el TAC o no hay la resonancia, demoramos al paciente y después el paciente va a venir con una complicación peor. Siguiente diapositiva. Profe, una pregunta. Señora, pregunta. O sea, ¿por qué quedan estos astos altos? O sea, es porque cuando tuvo la infección no disminuyó la respuesta inflamatoria. No, porque es que el anticuerpo, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere sea, decir que cuando yo tengo presencia de anticuerpos? que tuvo la Que el infección. sistema inmune está... Ay, qué pena. Que tuviste la infección. Ah, Entonces, ¿será que a mí se me van los anticuerpos? No. No, ellos quedan. Ellos quedan, por lo menos cuando a mí me vacunan contra la hepatitis B, a mí me determinan niveles de anticuerpos contra la hepatitis B, para mirar si yo necesito un refuerzo de la vacuna. Entonces, por lo menos, si encuentran que el paciente tiene por lo menos niveles, ustedes ya se vacunaron contra la hepatitis B, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí, señora. Sí, Sí, profe. señora. profe. ¿Cuántas dosis son? 3. 3. 3 dosis y duelen mucho. Entonces, uno tiene que hacerse, porque la vacuna dice que supuestamente cada 3 años hay que hacerse el refuerzo. Para uno no vacunarse, en esta sí le determinan anticuerpos. Entonces, cuando a ti te determinan anticuerpos y determinan que tú tienes una concentración de anticuerpos por encima del 90%, ¿te van a volver a vacunar o no te vacunan? No ¿Qué lo creen vacunan. ustedes? ¿Te vacunan o no te vacunan otra vez? No te vacunan. No te vacunan, pero si yo te digo que tiene anticuerpos por debajo o que tienes anticuerpos en una concentración del 10%, ¿te vacunan o no te vacunan? Ahí sí es necesario volverse a Ahí sí vacunar. es necesario volverse a vacunar. Por lo menos a mí me vacunaron, mi primera vacuna, la única, ha sido en el año 97, o sea, hace muchísimo tiempo cuando yo estaba en el colegio. Y siempre cuando a mí me hacen niveles anuales, yo tengo unos niveles del 95%. Entonces a mí nunca me han tenido que hacer los refuerzos de la vacunación, pero he tenido compañeras que al año han tenido niveles del 10 o del 5% y a ellas sí les toca hacerse refuerzo todos los años, a veces todos los años, otras veces cada 3 años, dependiendo del tipo de vacuna, porque la formación de anticuerpos de ellos no fueron tan buenas. Entonces, el hecho de que yo tenga anticuerpos, pero con un cuadro hemático normal, sin sintomatología, no quiere decir que yo tenga la enfermedad. Lo que dice es que mi cuerpo reaccionó y tiene anticuerpos presentes específicos para el estreptococo. Eso es lo que dicen los astos. Pero si resulta que yo tengo un paciente con amigdalitis, con una prueba de astos positiva y un cuadro hemático anómalo, a él sí le doy tratamiento. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos que tiene elevado con la prueba de astos quiere decir que tiene el agente causal, porque yo le estoy viendo las placas en las amígdalas. Y fuera de eso, en el cuadro hemático tiene una alteración del cuadro hemático. Por eso les digo que uno no puede tratar solamente exámenes o uno no puede tratar solamente pacientes. Es el complemento de las dos. Y recuerden algo muy importante. En los exámenes, recuerden que 100% no son exactos, en el sentido de que yo puedo tener exámenes que son falsos positivos o falsos negativos. Si llega por lo menos una PCR muy elevada y el paciente uno lo ve muy bien con un cuadro hemático bien, yo le repito el examen a las 5 horas o a las 6 horas. Por lo menos hay una prueba que se les hace a los hombres, que es el PSA, que es el antígeno prostático. Entonces, si la persona viene viajando, si la persona está deshidratada, si la persona influyen muchas cositas y le tomo la prueba del antígeno prostático en la mañana, a él le puede dar un antígeno prostático muy elevado. Por eso es que cuando el paciente se le toma la prueba de antígeno prostático, tiene que seguir unas indicaciones. No puede viajar, no puede tener relaciones sexuales el día anterior, tiene que estar muy bien hidratado para que la relación del antígeno, cuando yo la tome, sea una relación muy buena y asociado con la ecografía y la sintomatología del paciente. O sea, yo reviso varios exámenes, porque recuerden que hay exámenes que son específicos, más no sensibles, y otros que son sensibles, pero que no son específicos. Entonces, por eso uno debe tener mucho cuidado. Miren, por lo menos en esta fotico se ve mejor, miren cómo se pegó el émbolo ahí en toda la arteria pulmonar. Y esta señora fallece, ¿por qué? Porque no tiene paso de la circulación, que ya lo hablamos, se queda toda la circulación del lado derecho y yo no voy a tener una circulación efectiva, o sea, no tengo sangre que pase el pulmón y se oxigene y no voy a tener sangre que el lado izquierdo del corazón pueda mandar. La siguiente diapositiva. Y esto era lo que yo les hablaba, que cuando uno empieza a sacar
el émbolo adquiere la forma del vaso. Entonces mire que empieza a tener la formita del vaso. Siguiente diapositiva. Y cuando ustedes aquí lo ven, mire que tiene la forma de la arteria pulmonar con su bifurcación. Entonces uno ya sabe que esto sí es un émbolo y no es un coágulo postmortem. Siguiente diapositiva. Aquí es cuando revisamos los miembros inferiores, porque hay que revisar y confirmar que el trombo viene de abajo. Siguiente. Y cuando se abre, aquí la vena, ella lo tuvo en la vena poplitea. Cuando se abre la vena poplitea, ahí se ve la colita del trombo que estaba pegado. Siguiente diapositiva. Se abre completo y miren el trombo completico. Entonces recuerden, en la arteria, en la vena que pena en miembros inferiores es trombo, ¿no? Y lo que tenemos arriba en la arteria pulmonar es el émbolo. Entonces, un pedazo de esto fue lo que se soltó y se pegó allá arriba en el pulmón. Siguiente. Entonces, ¿qué condiciones pueden hacer que nosotros hagamos tromboembolismo? Entonces recuerden que está la tríada de Virchow, que va pegadita con hipercoagulabilidad, el reposo, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca congestiva, por lo que hablábamos, como la sangre hace éstasis, se queda, hay congestión, va a llegar un momento, sobre todo en miembros inferiores, que la sangre no fluye porque todo se me está congestionando en el sistema y eso puede ser inductor de la formación de trombo. Los traumatismos también, por lo menos los que juegan fútbol, que pueden pegarse, por eso utilizan las canilleras, protectores, etcétera, porque el riesgo de una patada puede generar un traumatismo en la pared del vaso y la formación del trombo, las quemaduras, la cirugía, el embarazo, la inflamación, los tumores. Si ustedes se dan cuenta, son muchos los factores que pueden desencadenar la formación de trombos y que estos se suelten y me den embolismo. Siguiente diapositiva. Entonces, hay dos cosas que deben tener en cuenta. Ya hablamos de la trombosis venosa profunda, que la trombosis venosa profunda como complicación es la que. ¿Cuál es la complicación de la trombosis venosa profunda? ¿Nada? Una embolia pulmonar. Una embolia pulmonar. Entonces, toda trombosis venosa profunda, si no se trata, va a llegar a pulmón. Y tenemos la otra parte, que son las trombosis arteriales, que es del sistema arterial que maneja sangre de alta, o sea, la presión sanguínea es mucho más alta. Entonces, aquí tenemos dos particularidades. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, recuerde que hablábamos que era que la pared se volvía mucho más, perdía más elasticidad y que las valvas se dañaban y que por eso permitía que las venas se volvieran tortuosas. En cambio, en la parte arterial, siempre yo debo tener algún daño establecido en la pared como una enfermedad aterosclerótica. Esa enfermedad aterosclerótica, recuerden que es el depósito de grasa debajo de la íntima y que esa grasa oxidada, principalmente las LDL, me van a desencadenar una respuesta inflamatoria donde van a aparecer linfocitos, neutrófilos, pero como esa grasa persiste, voy a seguir en una inflamación crónica, luego en una inflamación granulomatosa y luego va a haber como reparación del tejido que empieza a ver como un casquete fibroso. Como eso ocurre a nivel de la íntima, eso me va a disminuir la luz del vaso sanguíneo. Y al tratar de disminuirme la luz del vaso sanguíneo, ¿qué pasa con el flujo? ¿Se vuelve turbulento o sigue laminar? Se vuelve turbulento. Se vuelve turbulento. Entonces, si se vuelve turbulento, ahí ya empezamos a sufrir ¿de qué cosa? ¿El flujo turbulento hace parte de qué? La tríada de Virchow. De la tríada de Virchow. Entonces, voy a tener un factor desencadenante para la formación de trombo en ese sitio. Pero resulta que ustedes tienen la montañita de la placa ateromatosa y ese flujo turbulento, recuerden que a veces por el aumento de presión, cuando yo tengo placa ateromatosa, los vasos se vuelven rígidos. Como se vuelven rígidos y ya no responden a la parte de la vasodilatación,
este vaso tiende a manejar una resistencia bastante marcadas. Cuando yo mando la sangre con mucha fuerza, ese flujo turbulento puede ser tan fuerte que me puede romper la placa ateromatosa. Si me rompe la placa ateromatosa, ¿qué se me va a exponer? El romper la placa ateromatosa quiere decir que se va las células endoteliales que lo recubren y se me va a exponer el colágeno. ¿Qué pasa cuando se me expone el colágeno? Se activa la Se cascada. activa la cascada de coagulación. Se activa la cascada de la coagulación y pegadita la de la inflamación. Entonces, si ustedes tienen una placa que obstruye el 60%, yo activo la cascada de la coagulación formando un trombo en esa luz del vaso y el trombo me ocluye en un 40%, pues se va a cerrar el vaso sanguíneo y no voy a tener flujo sanguíneo y el órgano me puede presentar con infarto. Entonces, por eso es que la enfermedad arterial es uno de los procesos más comunes en las enfermedades en la parte de las enfermedades del sistema vascular. ¿Qué otra forma puedo yo tener trombos? Yo puedo tener trombos cuando tengo infartos en las paredes del miocardio. Recuerden que normalmente cuando ustedes veían contracción muscular, el miocardio se contrae, o sea, se manda el impulso y todas las células miocárdicas se contraen a su vez, o sea, se contraen y a su vez todas se relajan para mandar la sangre. O sea, dependiendo de lo que yo necesite, todas las células en conjunto lo van a hacer. Pero cuando yo tengo un infarto, que ese infarto se va a reflejar en que la célula, yo voy a tener necrosis, pérdida de las células, no voy a tener sistema de conducción. Ese sitio que se infartó va a tener un proceso de kinesia, que es que se queda quieto. Entonces tú tienes la parte de arriba que se contrae, la parte de abajo que se contrae, pero la de mitad se queda quieta. Como se queda quieta, no me va a mandar la sangre y esto va a permitir que la sangre que entre a la cavidad entre más en contacto con la pared del miocardio. Como entra en contacto con la pared del miocardio, empieza a formar trombos transmurales. Trombos transmurales quiere decir trombos pegados a la pared. El problema es que cuando entra la sangre, como todo el ventrículo no está funcionando y mandando la sangre, pues me va a quedar un remanente. Y cuando la sangre entra, va a entrar a veces hasta con fuerza, que ese remanente me va a generar en la cavidad un flujo turbulento y puede hacer que ese trombo transmural se rompa y haga una embolia, y esa embolia que más afecta es el sistema nervioso central. O sea, sube por las carótidas y se va para el sistema nervioso central. En otro lado que yo puedo tener trombos son en las válvulas. Cuando la válvula no funciona bien, el trombo se va a generar detrás de la válvula, no delante, porque recuerden que delante entra en contacto con el flujo y el flujo no le deja, en la superficie no le deja formar el trombo. Pero en la parte de atrás de la válvula sí deja formar el trombo y se puede formar un trombo. Este trombo puede ser igual coágulo sangre, pero puede tener bacterias, por lo menos cuando hay endocarditis o miocarditis, o pueden ser asépticas como ocurren en la cardiopatía reumática. Entonces, realmente nosotros podemos formar trombos en cualquier parte del sistema vascular, pero la función o la forma de aparición de los trombos tiene que ver con la parte del flujo turbulento, de la hipercoagulabilidad y de las condiciones anatómicas del sitio. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? Que es una de las complicaciones que hace uno cuando uno hace un tromboembolismo pulmonar, una embolia pulmonar, un síndrome de embolia grasa. La coagulación intravascular diseminada se habla que es un trastorno asociado a la activación del sistema de trombina, es decir, que voy a tener el sistema de coagulación activado. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que como tengo el sistema de coagulación activado, este se va a activar en pequeña circulación formándome trombos, pero resulta que en los sitios donde yo realmente necesito que se formen los trombos no se van a formar. Y todos los factores de la coagulación van a empezar a disminuir. El paciente, como hace microtrombos,
Si yo hago microtrombos en el vaso, si hago microtrombos en el riñón, si lo hago en el hígado, pues el paciente va a entrar en una disfunción de los órganos, se va a consumir los factores de la coagulación y va a ser una coagulopatía de consumo. Por eso es que estos pacientes empiezan después a sangrar. Generalmente esto es lo que le ocurre a los pacientes cuando están en cuidados, casi es la última fase antes de que el paciente fallezca. En cuidados intensivos, entonces el paciente empieza a sangrar por el tubo de la intubación oral, empieza a sangrar por ahí, empieza a botar lágrimas de sangre, no es que, porque a veces es que empiezan a botar lágrimas de sangre y piensa que es otra cosa, no está haciendo una coagulación intravascular diseminada, y empieza a hacer mucho más petequias, y en los sitios de presión empiezan a aparecer morados. ¿Por qué? Porque se están haciendo consumo en la circulación más pequeña, y en lo que yo necesito ya no voy a tener factores de la coagulación. Siguiente diapositiva. Entonces, ya habíamos hablado de la embolia. Entonces, recuerden la definición de la embolia, que es una masa intravascular desprendida sólida, que puede ser líquida, gaseosa, y que es transportada por la sangre desde el origen hasta un lugar distinto, donde va a causar una difusión y un infarto del tejido. Siguiente diapositiva. Profe, una pregunta. Señora. En la parte de embolia, la embolia gaseosa hace alusión cuando digamos una de las complicaciones, por llamarlo así, que dicen que pasa cuando uno dona sangre, es que le introduzcan una burbuja de aire. ¿Eso No. podría ser así tan grave como Señora, ¿qué? Las burbujas de aire, si tú lees bien el libro de patología, dice que debe ser 10 a la 13 centímetros cúbicos. ¿Y cuánto es 10 a las 13 centímetros cúbicos? ¿Cuántas burbujas me tendrían que dar para aplicarme 10 a las 13 centímetros cúbicos de aire? ¿Cuánto es? Si tienes una jeringa de 10, ¿cuánto es? Vacía. 13 jeringas. 13 jeringadas de 10 centímetros. ¿Será que tú te vas a dejar aplicar intravenoso una jeringa sola, vacía, 13 jeringadas? Que te pullen y tú 13 jeringadas. Tengo que sacarla, abrirla, volverla a poner y ponerla. Sacarla, abrirla, volverla a poner. ¿Será que con eso uno se deja? Una burbuja no produce una embolia gaseosa. Nunca. Una no, tiene que ser 10 a la 13. ¿Por qué? Porque es que una sola, cuando ingresa al sistema, el mismo sistema vascular y los gases que nosotros tenemos la aplaca. En cambio, si entra algo masivo, por eso es que la embolia por canalización e inyección es muy rara, porque tiene que ser 10 a la 13. O sea, por lo menos, si tú me vas a poner una inyección en la nalga, tendrías que coger la vena o la arteria e inyectarme 13 veces la nalga para que tú me des una embolia gaseosa. ¿Será que yo me voy a dejar inyectar 13 veces la nalga para que me des una embolia gaseosa? 13 veces. No es que yo la suba y la baje. Tiene que sacarla y tomar aire, porque es que cuando yo la subo y la baja no se llena de aire. 13 veces. Lo único que me puede dar una embolia gaseosa son procedimientos quirúrgicos que sí utilizan aire, como la cirugía de laparoscopia, que hacen incisiones muy pequeñas, pero como yo necesito separar la pared abdominal de las vísceras, yo voy a llenar esa pared abdominal de aire para que se infle como un globo, para yo poder entrar en las pinzas y poder operar al paciente. Si al principio, cuando la técnica no estaba bien establecida, cuando empezaron a probar, se daban cuenta que si daban mucho aire, o sea, como si ustedes tuvieran una bomba, si ustedes a la bomba le dan mucho aire, ¿qué le pasa a la bomba? Se explota. Se explota. Entonces lo mismo pasaba. Si yo lleno de mucho aire la cavidad abdominal, hay unos vasos sanguíneos que se intercomunican y esos vasos sanguíneos se reventaban y permitían que el aire que estuviera en cavidad abdominal pasara al sistema vascular y me causara una embolia gaseosa. Pero yo ya había introducido al paciente como 1000 cc, casi 3000 cc de aire en cavidad abdominal. Entonces, ojo, una burbuja no produce una embolia, jamás de los jamases.
una burbuja en la jeringa, nunca, no le estoy diciendo que nunca las quiten, pero nunca produce una embolia, nunca, no alcanza. Y el sistema vascular de nosotros, con el nitrato, con todos los gases que tenemos, son capaces de deshacer, así como deshacen la grasa que pasa el torrente sanguíneo en los procedimientos quirúrgicos, son capaces de deshacer las pequeñas burbujas que deben pasar. Pero si yo le aplico grandes cantidades, el sistema sí no es capaz de poderlas quitar. ¿Claro? Listo, profe. Bueno, entonces, la embolia pulmonar, entonces, es una de las causas de muerte. Está muy asociado a cirugía, embarazo, reposo. La gran mayoría son mortales. ¿Y por qué les digo que son mortales? Porque puede ser que yo haga embolias pequeñas, pero al final, o sea, la evolución final de la enfermedad es que se va a soltar una grande y se me va a llegar y se me va a anclar en la arteria pulmonar. Esa es la evolución final. El paciente puede durar vivo 5 o 6 años antes de ese evento, de que se suelte el más grande, a pesar de que esté anticoagulado. Ojo, cuando a mí me anticoagulan y yo tengo un trombo, la anticoagulación no va a depender, o sea, si a mí me dan un anticoagulante, el anticoagulante no me quita el trombo que yo ya formé. ¿Entendido? Por eso es que la heparina y la warfarina son estabilizadores del trombo. ¿Qué quiere decir estabilizadores del trombo? Para ustedes. ¿Qué quiere no decir permite que se estabilizadores del crezca trombo? más. ¿Ah? Que no permite que crezca más. Exactamente, no permite que crezca más y se estabilice. Pero resulta que si yo le doy estreptoquinasa al paciente, la estreptoquinasa sí es una sustancia que me degrada el trombo. O sea, yo le doy al paciente la estreptoquinasa y el trombo que tiene formado, ese sí se va a deshacer porque se degrada las trombinas, degrada la fibrina y suelta lo que se está produciendo. Entonces es la diferencia de uno con el otro. Es la diferencia de uno con el otro. Entonces, ojo, cuando ustedes dan medicamento, no quiere decir que le van a quitar. Lo que están haciendo es estabilizar que no siga creciendo, o sea, que no siga evolucionando de ambos lados, y que el trombo, si se llega a soltar, como se soltó, ese chiquitico que se soltó, no siga creciendo, porque recuerden que cuando se suelte un trombo y viaja por la circulación sanguínea, o sea, es un émbolo, él les pone colágeno. Y al exponer el colágeno va a hacer que las plaquetas se agreguen y que sigan agregándose hasta cerrar completamente la luz del vaso donde vayan a llegar. Generalmente el émbolo va a viajar por la circulación hasta llegar al lado derecho. Recuerden, me va a ocluir la parte pulmonar, pero si yo tengo una comunicación interventricular, pues voy a hacer lo que se llama una embolia paradójica y se me va a ir el émbolo. Es la única forma que pasa el sistema circulatorio sistémico. Siguiente diapositivo. Entonces aquí ustedes tienen una fotografía muy bonita de una embolia en silla de montar. Entonces mira que está el émbolo donde me tapa la arteria pulmonar y el paciente fallece de una vez. Recuerden que esta es la única causa que el paciente me haga una insuficiencia cardíaca derecha aguda. O sea que el paciente se murió. ¿De qué se murió el paciente? De una insuficiencia cardíaca derecha aguda, secundaria a una embolia pulmonar, secundaria a una trombosis venosa profunda. Así uno tiene que llenar el certificado de función. ¿Esto da infarto? ¿Será que yo me muero de infarto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que yo hago un infarto cardíaco o no lo hago? Sí, eventualmente termina en infarto, ¿no? Sí, ¿y por qué hago infarto? Porque no hay circulación. Y si no hay circulación, pues no van a pasar a las coronarias. Se acuerdan que el corazón necesita nutrirse cada rato y resulta que no pasa sangre a las coronarias, el corazón necesita nutrición y no tiene sangre. Entonces el corazón empieza como a fibrilar y ¡pum! Se infartó y se murió. Por eso es que les digo que todo el mundo muere de un infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio no es un diagnóstico solito. Uno siempre tiene que buscarle la causa del infarto agudo de miocardio. ¿Entendido? Siguiente diapositiva.
Entonces, siempre va a ocurrir embolias múltiples, siempre va a ser recurrente, y ya hablamos de la embolia paradójica. Siguiente diapositiva. Entonces, esta era para explicarles lo de la embolia paradójica. Mire que yo tengo, vienen de las cavas, pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y tengo la comunicación interventricular. Entonces, ahí, en lugar de pasar a la arteria pulmonar, me va a pasar al ventrículo derecho y se me va a ir a la circulación sistémica. Siguiente diapositiva. La gran mayoría son asintomáticos, o sea, a veces se confunden que el paciente hizo un cuadro leve de dificultad respiratoria. A veces el paciente consulta es por una insuficiencia cardíaca derecha crónica con el tiempo, pero la gran mayoría, como son asintomáticas, cuando vienen y hacen la embolia severa, pues ya me hace una falla cardíaca derecha y más o menos produce una obstrucción casi del 60% de la circulación y el paciente fallece. El émbolo de las arterias de mediano calibre puede causar ruptura y hemorragia y pueden ocasionar infartos en el sitio, sobre todo a nivel del parénquima pulmonar, producen infartos hemorrágicos. Siguiente diapositiva. Puede haber obstrucción de las ramas arteriales que producen hemorragia y puede haber embolias múltiples. Y recuerden que las embolias múltiples me producen hipertensión pulmonar. ¿Por qué me producen hipertensión pulmonar? ¿Por qué me elevan la presión de los pulmones? Porque obstruyen varios de los vasos sanguíneos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué le toca hacer al corazón derecho? El ventrículo derecho principalmente. Aumentar su trabajo. ¿Pero cómo lo aumenta? Aumentando la fracción de eyección. Hipertrofiándose. La fracción de eyección, recuerde que fracción de eyección es volumen. ¿Qué tiene que aumentar? Si tú me estás diciendo que obstruye, ¿qué tiene que aumentar? La fuerza. La fuerza. Entonces aquí tiene que aumentar la fuerza y como aumenta la fuerza, me aumenta la presión. Y por ende, ¿qué cambio de adaptación me va a hacer el corazón? Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces aquí el paciente ya me empieza a hacer hipertrofia del lado derecho del corazón. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo puedo yo tener una tromboembolia sistémica? Entonces, la tromboembolia sistémica, pues la única forma es que yo tenga algo en la parte sistémica del corazón, que es el ventrículo izquierdo y la parte de los grandes vasos. Uno de los más comunes son los trombos transmurales después de un infarto agudo de miocardio. Por eso la mayoría de los pacientes con infarto pueden fallecer porque hacen trombos y en esos trombos viajan y hacen un evento cerebrovascular y los matan. Pero yo también puedo tener en los grandes vasos como la aorta. La aorta tiene algo particular. Recuerden que la aorta es grande. La aorta nunca se va a cerrar. O sea, nunca va a ser el cierre de lo que explicábamos de que yo tengo una placa de 40%, se rompió y se va a cerrar, porque es que la aorta maneja siempre un flujo alto de volumen. Entonces, cuando la aorta tiene la placa ateromatosa rota y se está tratando de formar el trombo ahí encima de la placa rota, como la aorta maneja un volumen alto, es mucho más fácil que ese trombo que se me está formando ahí se rompa y empiece a viajar y me forme el émbolo. Entonces, cuando ustedes lean la parte vascular se van a dar cuenta que uno encuentra más cambios de enfermedad ateromatosa en la aorta abdominal y los cambios de hipertensión arterial uno los consigue más a nivel de la aorta, de la aorta torácica y del callado de la aorta. Tanto que en la parte del callado, de la aorta hay elongación del callado de la aorta. Siguiente diapositiva. Esto era lo que hablábamos de la embolia gaseosa. Mire por lo menos
el volumen que uno tiene que inyectar debe ser mucho volumen para inyectar, para uno poder producir una embolia gaseosa. Por eso es que uno solamente la encuentra en procedimientos quirúrgicos que utilicen aire, gas o aire, como son obstétrica, cirugía y lesiones de tórax también. Los neumotoras también lo hacen. Siguiente diapositiva. Hay otro tipo de embolia gaseosa que es común, pero en los deportistas, por lo menos los escaladores o los que hacen buceo. Recuerden que estas personas, por el aumento de presión, pueden generar burbujas, principalmente por la acción del nitrógeno en la sangre, que forma burbujas. Por eso es que se habla que el descenso, por lo menos, si tú vas para una montaña, tienes que subir lentamente esa montaña mientras se hace el proceso de adaptación. Y cuando tú haces parte de buceo, cuando subes, no puedes descender rápidamente ni subir tan rápido, porque eso puede generar la presencia de burbujas. ¿Hay un tratamiento que hacen para eso? Señorita, hay un tratamiento que se hace para eso que se llama la descompresión, que es que meten a las personas como en una cámara especial, donde se hacen las descompresiones para disminuir el porcentaje de burbujas que se presentaron o que se formaron en el torrente circulatorio. Siguiente diapositiva. Las burbujas siempre producen edema, hemorragia, telectasia, enfisema, produce asfixia, afectan principalmente la parte de pulmón y generalmente la presión tanto del lado como derecho como izquierdo del corazón aumenta, entonces hace que el corazón trabaje más, tenga mayor trabajo y a veces sea insuficiente el trabajo por el proceso de adaptación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es el infarto? Entonces, recuerden que cuando nosotros veíamos el capítulo de inflamación, hablábamos de necrosis. Y que nosotros teníamos una necrosis de coagulación, una necrosis licuefactiva, una necrosis gangrenosa, etc. Entonces, el infarto viene pegado con la necrosis y siempre se habla de que es una zona que tiene ausencia completa de oxígeno, o sea que es una zona isquémica que es causada por la oclusión o la ausencia de irrigación tanto de la parte arterial como de la parte venosa. Los órganos que más lo sufren son cerebro y corazón, pero pueden aparecer en cualquier órgano, pulmón, riñón, hígado, intestino. Y el infarto intestinal siempre es mortal. ¿Y es mortal por qué? Porque es que recuerden que cuando hay un infarto, hay necrosis y la función del órgano disminuye. ¿Y cuál es la función del intestino? Absorción de nutrientes. Sí, pero ¿qué función tiene motor el intestino? Porque es que tú no puedes hacer el intestino peristaltismo. O sea, si yo no tengo peristaltismo, no puedo hacer absorción de nutrientes, porque todos los nutrientes me quedan atrás. Y ese peristaltismo también se utiliza para algo particular. ¿Qué tienes que protegerte que hay del intestino? Las bacterias. De las bacterias. Entonces, el peristaltismo lo que permite es que las bacterias se queden en la luz del intestino y no pasen para otro lado. Cuando hay un infarto, el corazón, pulmón, el intestino, dije todos los órganos menos el que era, el intestino para la peristalsis. Empieza a haber necrosis, empieza a haber aumento. Si yo paro la peristalsis, ¿qué pasa con la proliferación bacteriana? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y por qué va a aumentar? Porque las bacterias van a estar estáticas y van a recibir los nutrientes necesarios para proliferar. Ajá, que vienen de la materia fecal. Entonces, como empiezan a aumentar, es más fácil que ellas hagan un proceso que se llama translocación bacteriana, que es que las bacterias de la luz del intestino van a atravesar la pared intestinal y se me van a ir al peritoneo. Es mortal porque cuando yo vengo y reseco el intestino, ya hay bastantes centímetros del intestino, a veces son 3 metros, 4 metros que le llega a un intestino infartado, y cuando ya se dan cuenta, ya el paciente está en un proceso de sepsis abdominal
donde a pesar de que yo lo retire, el intestino, el poco intestino que queda como resentido, entre comillas, no va a tener la función adecuada. Y el otro problema es que las bacterias ya pasaron y a veces están en torrente sanguíneo y empiezan a hacer todos los cuadros del choque séptico. Esto generalmente ocurre cuando hay una oclusión arterial, hay espasmo, hemorragia en placa, hay ruptura traumática, compromiso vascular y hay edema. Todo eso pasa también en una placa arterial que esté por lo menos en un vaso coronario. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿nosotros qué podemos tener de infartos? Nosotros podemos tener infartos rojos, que es por oclusión venosa, sobre todo cuando hay torsión testicular. Recuerden que los infartos rojos son más comunes verlos así, sobre todo en órganos que son esponjosos, que muchas veces tienen doble circulación. En pulmón, en intestino, también podemos ver infarto rojo y tenemos también que el infarto rojo lo puede uno tener lo que es en ovarios y también en la parte pulmón, testículos, ovario y la parte testicular. Son los 4 órganos que más se presenta infarto rojo. Siguiente diapositiva. Los infartos blancos es cuando hay oclusión arterial y uno lo ve mucho en órganos sólidos. Nunca hay salida de sangre. El infarto tiene, generalmente se ve como una forma de cuña, hay un exudado fibrinoso y hay cambios de los órganos por la circulación independientemente. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la morfología? Entonces, nosotros tenemos unas horas determinadas para poder determinar, qué pena la redundancia, las características de un infarto. Entonces, primero nosotros vamos a tener, recuerden que los infartos, como son oclusiones arteriales, el tipo de necrosis que voy a hacer es coagulativa. En el cerebro, ¿qué tipo de necrosis voy a hacer? Licuefactiva. Licuefactiva, independientemente de lo que sea. Generalmente los cambios microscópicos, o sea, que yo no los veo, ojo, cuando hagan una necropsia, o sea, cuando pasen ustedes ya 10º y después pasen a hacer internos y rurales, que les toca hacer necropsias, yo del corazón no puedo decir que se infartó porque un lado está blando y el otro está duro. ¿Por qué el corazón puede tener un lado blando y un lado duro? ¿Por qué creen ustedes? Por lo menos, ventrículo derecho un poquito más duro, ventrículo izquierdo un poquito más blando. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Profe, una hipertrofia podría poner más duro el... No, corazón. señor. Es fisiológico. ¿Por qué? Pues cuando es post-mortem es porque mueren primero las células. No, tampoco. Es algo fisiológico. Que cuando yo me muero hay una parte del corazón que puede estar algo blando y algo duro, pero eso no es indicativo de que yo tengo infarto. ¿Por qué puedo tener esa característica en el corazón? Cuando el corazón es más blandito, ¿en qué fase el corazón es más blandito y en qué Es por fase el la, corazón es más fase? es por la sístole y la diástole. Eso. Si el por lo menos yo me muero, y si el lado derecho del corazón estaba en sístole, ¿cómo están las paredes? ¿Blanditas o duras? Van a estar duras. Duritas. Y si el lado izquierdo del corazón estaba en diástole, ¿cómo van a estar las paredes del corazón? ¿Blanditas o duras? Blandas. En diástole, blanditas. Entonces, ojo, por decir que está blandito y duro, no es que se infartó, es porque el corazón, pues en el momento en que el señor se murió, había una parte en sístole y la otra en diástole. Pero si resulta que en eso yo le veo cambio de la coloración y que se rompió, ahí si yo digo, tiene un infarto roto de miocardio, ¿no? No es, no, tiene, o sea, es una morfología de que yo vea el corazón normal, por eso no lo puedo ver. Los cambios de infarto del corazón, lastimosamente, las primeras horas se hacen cambios microscópicos, pero que sean notables, empiezan a aparecer casi a las 4 horas.
Por eso cuando el paciente me hace un episodio de muerte súbita, es decir, el señor iba caminando y se murió de una vez, se murió, y me llega a mí para necropsia y yo le reviso el corazón, la única forma de yo poder determinar que el señor sí hizo un infarto agudo de miocardio es cuando yo le reviso las coronarias y encuentro que la coronaria está tapada. Si la coronaria está tapada por una placa ateromatosa con un trombo que obstruye la luz en un 100%, es un infarto. Así yo no le haya visto blandito duro, pero es que la arteria coronaria está tapada y de eso se murió el señor, porque hizo un infarto agudo de miocardio. ¿Entendido? Yo no miro que está más blandito y duro, eso no tiene nada de relación porque es que depende en qué fase del ciclo quedó el señor. Pero si resulta que el señor hizo el dolor precordial irradiado, llegó a urgencias, ustedes lo atendieron, lo pasaron le hicieron buen diagnóstico, lo pasaron a unidad coronaria y el señor duró en unidad coronaria 2 días y prun y se murió y llegó a necropsia, resulta que a ese señor y a ese corazón yo sí le voy a empezar a ver cambios. Esos cambios siguen siendo microscópicos, o sea, yo no lo puedo decir porque sea más blando, más duro, sino que cuando yo vengo y reviso las arterias coronarias macro, yo sí voy a ver la obstrucción de la arteria coronaria. A veces, por lo menos, si el señor llegó y ustedes lo diagnosticaron antes de las 3 horas de que era algo obstructivo y le dieron la estreptoquinasa, pues yo no voy a ver la arteria coronaria tapada por un trombo porque la estreptoquinasa degrada el trombo. Entonces ahí sí me toca hacer el cortecito del tejido y en el cortecito del tejido yo ya empiezo a ver cambios de inflamación, cambios de necrosis, si es al principio entre las 4 a las primeras 12 horas, primer día, inflamación aguda, luego crónica y luego viene la reparación del tejido a partir del tercer día. Entonces, ojo, acuérdense de mí cuando empiecen a hacer necropsia porque es que a veces me pasa de que me ponen que porque el corazón tiene un ladito blando y resulta le ponen infarto agudo de miocardio y cuando voy a ver la descripción de las coronarias, me ponen las coronarias permeables en un 100%. ¿Qué quiere decir en coronarias permeables? Que no están obstruidas, entonces ¿cómo me está justificando el infarto? ¿Cómo hizo el señor el infarto si me estás diciendo que por lo blando hizo el infarto y no dejaron para yo poder determinar que sí o no hacen el infarto? Bueno, siguiente diapositiva. Recuerden el cerebro que es necrosis liquefactiva y tenemos la otra contraparte que son los infartos sépticos, que recuerden que es cuando el émbolo lleva bacterias y estas bacterias infectan el tejido, entonces inicialmente hacen como una necrosis de coagulación, pero como llevan bacterias, entonces empiezan las bacterias a proliferar y a llegar mucho más células inflamatorias, a hacer aparecer dendritos de celulares y degradar completamente el tejido, por lo que se va a volver en una necrosis liquefactiva. Siguiente diapositiva. Esto es lo que hablábamos del infarto en cuña, entonces por lo menos miren la puntica del pulmón donde ven como más, un puntico más moradito, ahí es donde se ocluye y ustedes ven ahí hacia arriba el infarto en cuña y esto es lo que nosotros llamamos un infarto rojo y esto ocurre en el pulmón porque tiene doble circulación. Miren la diferencia, por lo menos lo que ocurre en el vaso. En el vaso miren el infarto blanco que tiene. Hay algo particular, hay pacientes que como hallazgo incidentales uno encuentra que tienen un infarto del vaso y no hicieron ninguna sintomatología. Pues si el paciente se murió, cuando uno le Hola jóvenes, qué pena, es que se entró una llamada. Entonces, ay, gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en el vaso pueden encontrarse como hallazgo incidental. No produce, o sea, el hallazgo incidental puede ser un dolor leve abdominal. Y no produce mayor comorbilidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque si ese mismo infarto lo tengo en el riñón,
en el riñón sí puede haber aumento de azoaos, creatinina y bono, y puede empezar a haber alteración de la función renal. Porque en el vaso sí, yo puedo estar normal y en el riñón no. ¿Qué tendrá que ver? Jóvenes, ¿no tiene nada que ver nada? ¿Qué función tiene el vaso? Por una parte, esto retira lo que son los eritrocitos viejos. ¿Pero es el único órgano que retira los eritrocitos viejos? No, señora. No, porque tenemos sistema reticuloendotelial en pulmón, en riñón y el vaso. Son los 3 órganos. ¿Qué más? Reserva de sangre, profe. ¿Mm? Reservar sangre. No, él no reserva sangre. ¿Cómo si él empieza a secuestrar sangre, me toca quitarlo. ¿Qué es lo que pasa en la anemia falciforme? Cuando él empieza a reservar sangre, como dices tú que para nosotros es secuestrar sangre, el vaso va a aumentar mucho de tamaño y voy a tener riesgo de que se rompa y el paciente me entre en shock hipovolémico y se muera. Entonces, cuando el vaso empieza a hacer eso, toca sacarlo. Porque si me sacan el vaso yo puedo vivir normal, pero si me sacan los riñones me toca pegarme a una diálisis. Ya los orienté un poquito. ¿Por qué? Monitora, ¿me regala un momentico el correo tuyo por acá? ¿Cómo es que es? Para mandarte las diapositivas de neoplasia. Ya lo envié, profe. No, si quieres, regálamelo para buscarlo acá. ¿Cómo es que empieza? El tema que sigue Juli sigue 46. sigue sin el sistema inmune. Sí, Juli, profe. Sí, Sí, profe, el capítulo que sigue es el 5 y ¿Sistema es inmune? esto. sistema inmune. Ah, bueno. Entonces, si la pregunta que estábamos haciendo, ¿por qué si me sacan el vaso yo puedo vivir normal? Pero si me Porque, sacan los riñones no puedo vivir normal. profe, pues yo creo que porque las funciones que tiene el vaso también las cumplen otros órganos. Entonces se pueden Exactamente, esa es la respuesta. No diga yo creo, doctora, estoy consciente y consciente, hablen con seguridad. Perdón. Porque, por lo menos, la destrucción de los eritrocitos la podemos hacer pulmón-riñón. La formación de linfocitos, ¿en dónde más la podemos hacer además del vaso? ¿Qué otros órganos tenemos? En la médula. Médula, ¿qué otro? Timo. Timo, sí, ¿qué otro? Que ustedes se lo sienten cuando tienen dolor de garganta y se lo palpan a veces por ahí. ¿Cómo se llaman eso? Que son unas bolitas. Ganglios. Ganglios. Entonces, las funciones del vaso las cumplen y las suplen otros órganos. Por eso es que cuando el vaso se daña, a veces no da mayor sintomatología, pues causa dolor, sí, pero no da mayor sintomatología y si yo necesito sacarlo, pues no me afecta mucho porque la función de ellos la va a cumplir otros órganos. Pero resulta que yo no puedo sacar los 2 riñones porque si no el señor me toca meterlo a diálisis. Y esto mismo que le pase a un riñón o a un hígado se me va a manifestar en cosas más severas porque las funciones de esos órganos no las suplen otros órganos, por lo menos la parte metabólica y producción de sustancias, proteínas en el hígado no me lo va a producir otro órgano. Entonces, por eso es que las manifestaciones son diferentes. ¿Es importante que ocurra? Sí, porque es que si yo tengo un infarto blanco, por lo menos en el vaso, uno tiene que estar, recuerden que es oclusión de la parte arterial y muy probablemente las colaterales que vienen de la aorta, o sea, la esplénica, que es esta que está tapada, la mesentérica y la renal pueden estar tapaditas y más adelante me pueden llevar a una obstrucción
del vaso sanguíneo. Entonces, si es en la mesentérica, recuerden que me puede dar un infarto intestinal y el paciente se me va a morir de una sepsis. Y si es por lo menos en la renal, el paciente puede empezar a cursar con una hipertensión arterial. ¿Entendido? Entonces, por eso es Juli 46, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que tener, y cuando ocurren los infartos, como son hallazgos incidentales, cuando uno los encuentra como accidente en un órgano, uno ya sabe que la función de ese fue suplida por otro órgano. Siguiente diapositiva. Mire por lo menos aquí el riñón, cómo quedó después de un infarto. Si ustedes se dan cuenta, ven una parte elevada y aquí una parte deprimida. ¿A ustedes les llama la atención algo de la superficie del riñón? Miren esa superficie del riñón. ¿Qué les llama la atención? Hay dos cositas, bueno, con la cicatriz hay dos cositas que les puede llamar la atención. ¿Qué les llama la atención? La cicatriz. Porque Bueno, se la rellenó cicatriz con grande, ¿qué más le llama? ¿Nada más? cicatrizal. ¿Qué otra cosa le ven raro a ese riñón? En la superficie que es como granular. Granular. Mire, esto es lo que nosotros llamamos, o cuando uno lee y ustedes revisan, esto nosotros lo llamamos como picadura de pulga. Esta picadura de pulga es característico de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Entonces, por lo menos me llega a mí una necrosis y empiezo yo a ver que el corazón está grande, el lado izquierdo hipertrofiado. Cuando reviso el callado de la aorta veo que está elongado. Recuerden que está elongado porque yo mando la sangre con mucha fuerza y se elonga el callado de la aorta. Y me voy para los riñones y en los riñones le veo esa parte como puntiaguda así en la superficie. Yo puedo, y después con los cortes, si quiero mandarle cortes, pero generalmente con estos hallazgos yo puedo decir que el señor era hipertenso. Si ven que hay cambios que yo mirando los órganos puedo decir que ese señor tenía una enfermedad de base que lo va a llevar a tener otras enfermedades. Pero hay enfermedades que no producen cambios tan notorios en los órganos. Para yo tener estos cambios debió haber pasado mucho tiempo. Y hay enfermedades que no producen cambios tan notorios. Por eso es que en patología, ¿yo de qué dependo? De la descripción muy bonita de los órganos. Por eso es que yo les decía, por lo menos, para yo poder decir que un señor tiene hipertrofia, ¿qué tengo que saber primero? Para yo poder decir que un señor tiene hipertrofia, ¿qué debo saber primero? El tamaño y el peso de los órganos normales. El peso normal de los órganos y de los diámetros normales. Si yo no sé cuál es lo normal, ¿cómo le voy a decir que tiene hipertrofia? Tengo que saber cuál es el color normal, cómo es la superficie y después al corte. Entonces lo mismo, uno cuando describe un órgano en patología, uno describe la superficie, el color, la forma, la textura, todo eso, porque todo eso cuando uno se sienta a mirar, te ayuda a determinar si de pronto el señor tenía una enfermedad de base que lo llevó a otra cosa más adelante. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan el infarto? Porque hay órganos que son más sensibles a tener infarto y hay órganos que no son tan sensibles a tener infarto. Entonces tenemos uno, la naturaleza del aporte vascular. Recuerden que es diferente por lo menos. Yo ser una persona joven que no tengo ningún cambio en el corazón, pero que de pronto hice una cardiopatía coronaria por un espasmo, por una angina de Prinzmetal, que hago un espasmo porque tengo ausencia de control de los espasmos porque mi célula endotelial no responde al óxido nítrico, pero como mis células, mi miocardio no tiene ningún cambio, aguanta un poquito y no hago un infarto, o puedo aguantar un poquito y cuando vuelvo y redistribuyo el flujo, cuando me ponen el Isordil, el paciente redistribuye y el daño no va a ser tan severo. Pero si es un paciente que ya tiene hipertensión arterial, que tiene una hipertrofia patológica, donde hay células que ya están en hipoxia, donde tiene áreas de atrofia, donde el corazón, porque ya tenía placas ateromatosa, está en hipoxia permanentemente, si le cierro el vaso sanguíneo,
el paciente hace el infarto mucho más grande y mucho más severo. También depende de la velocidad de la oclusión. Hay pacientes que con enfermedades crónicas se les obstruye solamente el 70 o el 80% y ya puede generar un infarto, como puede tener una oclusión del 100% y también genera un infarto. La vulnerabilidad a la hipoxia, recuerden que hay órganos que son bastante vulnerables como corazón, cerebro, riñón, y el contenido de oxígeno en sangre que siempre está muy implicado. Cuando el paciente empieza a tener alteraciones en la contracción cardíaca, recuerden que empieza a haber un remanente y ese remanente se me va a quedar en los pulmones y va a disminuir la oxigenación. Entonces se vuelve un ciclo vicioso que me va a disminuir la oxigenación, me disminuye el aporte de sangre oxigenada y me va a empeorar el cuadro de infarto como tal. Siguiente diapositiva. Entonces ya después de hablar todo eso, vamos a ver qué pasa cuando yo ya sufro de un proceso infeccioso, de un infarto, de un proceso cuando tengo ausencia de volumen sanguíneo, etc. Entonces, cuando ya ha pasado todos los eventos vasculares, nosotros vamos a entrar en una fase que se llama la fase del choque. Recuerden que la fase del choque se define como la vía final de varios acontecimientos mortales, o sea que generalmente es la parte que ya le va a dar el entrepié para que la persona pues muera o fallezca de lo que le está causando el evento inicial. ¿Cómo se define el choque? El choque se define como el estado en que el gasto cardíaco se reduce por la disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz que va a alterar la perfusión tisular y va a provocar hipoxia tisular. Entonces, en general, cuando un paciente tiene choque en general, es que no tiene un volumen sanguíneo apropiado y que todos los tejidos van a sufrir de hipoxia. Y como los tejidos están sufriendo de hipoxia, pues no van a tener una función normal. Esa es la definición completa del choque. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros podemos tener varios tipos de choque. Entonces uno de ellos es el choque cardiogénico. Entonces, ¿cuándo ocurre el choque cardiogénico? El choque cardiogénico ocurre cuando hay bajo gasto cardíaco porque el corazón lo tenemos dañado. Y esto ocurre principalmente cuando hay una oclusión de una arteria coronaria, por lo menos cuando tenemos un infarto agudo que me está afectando la pared por lo menos del ventrículo, o cuando tenemos una arritmia porque el señor tiene un proceso inflamatorio, Chagas, que me daña el sistema de conducción. Entonces, en general, ¿qué pasa? Tanto el infarto agudo de miocardio como los procesos infecciosos o inflamatorios, como alteran el sistema de conducción, recuerden que hay marcapasos externos. Y esos marcapasos externos no van a permitir de que haya una contracción adecuada del miocardio y una relajación adecuada del miocardio y que sea uniforme. Con esos marcapasos externos lo que hace es que el miocardio se contraiga, haga el proceso de contracción de manera desordenada. Y al haber el proceso de contracción de manera desordenada, no va a permitir o no va a tener el tiempo de llenarse para hacer el proceso de diástole y no va a tener el tiempo de contraer todas las fibras para mandar toda la sangre al sistema vascular completo. Entonces, eso va a hacer de que ocurra un bajo gasto, que los tejidos empiecen a sufrir de hipoxia y empieza a haber un proceso de disfunción de los órganos. Tenemos el choque hipovolémico. Tenemos el choque hipovolémico que ya lo habíamos hablado, que aquí sí hay un volumen, una disminución del volumen. No es porque falle el corazón, no es porque falle el pulmón, sino que se está perdiendo el volumen, ya sea porque se vaya para las cavidades o porque la sangre salga. Entonces yo no voy a tener un volumen que llegue suficiente al corazón y cuando voy a mandar sangre, pues no tengo sangre. El choque neurogénico, ojo, para yo decir choque neurogénico debe haber daño del tallo cerebral. Eso es lo primero, ¿no? Y el tallo cerebral maneja el componente o el tono vascular. Entonces, cuando hay daño en el tallo cerebral, el paciente pierde el tono vascular y se vuelve y hace vasodilatación. No responde.
Entonces, si yo hago vasodilatación permanente, ¿qué pasa con el retorno del flujo sanguíneo? ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre. ¿Sí ocurre o no ocurre? No les escuché. Qué pena. No ocurre correctamente. Exactamente, se me va a quedar. Entonces, como no hay un flujo sanguíneo persistente, pues va a haber un bajo gasto y no va a haber perfusión de los tejidos. Y el otro choque es el choque anafiláctico, que hace parte de las hipersensibilidades, y aquí es porque pasa muy parecido a lo que ocurre en el neurogénico. Pero aquí, esto no es producido por una alteración del sistema nervioso, sino que recuerden que hay liberación de muchas aminas vasoactivas, y estas aminas vasoactivas me van a producir una vasodilatación sistémica que hace que la sangre se estanque, y eso hace que no haya un retorno y empieza a haber hipoperfusión de los tejidos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasa en el choque? Entonces, en el choque, una de las cosas importantes es que como hay hipoxia, recuerden que se empieza a desencadenar la activación de la respuesta inflamatoria, que viene asociada con una vasoconstricción y una vasodilatación. Si yo vengo con una vasodilatación, voy a empeorar el cuadro del choque inicial. ¿Quién me puede producir un choque? La inflamación, las quemaduras, el trauma, la pancreatitis, el infarto agudo de miocardio, muchas cosas me pueden producir choque. Generalmente hay una oleada masiva de medidores inflamatorios, y esto es una cosa importante que hace la diferencia del choque séptico a los diferentes choques anteriores. Por lo menos en el choque séptico se habla que el responsable de que aparezca un choque séptico es que nosotros perdemos la capacidad de bloquear la respuesta inflamatoria. Cuando nosotros hablamos de inflamación, recuerda que decíamos que aparece el macrófago y que el macrófago libera factor de necrosis tumoral interleuquina 1 para la activación de la respuesta inflamatoria. Y cuando cesa la respuesta inflamatoria, ¿qué libera? Para decir, oiga, ya no siga. ¿Qué tiene que liberar el macrófago? Otras interleuquinas, como la 10, la 20, la 22. Ajá, entonces el macrófago dice ya, interleuquina 10. Pues cuando el paciente está haciendo un choque séptico, el macrófago no tiene la capacidad de decir, oiga, esto ya se acabó la inflamación, por favor deténgase. No es capaz de liberar interleuquina 10, por lo que la respuesta inflamatoria continúa. Por eso los pacientes, por lo menos, les hacen cultivos, y los cultivos son negativos, les hacen la parte de cuadro hemático y tiene una leucocitosis como si tuviera un proceso infeccioso, pero resulta que es una alteración de la respuesta inflamatoria del paciente, donde no tienen la capacidad de decir, ya, por favor, cesen, dejen de liberar aminas vasoactivas de la respuesta inflamatoria. Se habla que estos pacientes tienen alteración de la respuesta. Generalmente por eso es que los pacientes que hacen choques sépticos son pacientes que tienen otras comorbilidades asociadas como diabetes mellitus, tienen otras desnutrición, están inmunosuprimidos, etcétera, y no tienen esa capacidad de control de la respuesta inflamatoria. Estos pacientes van a hacer una vasodilatación sistémica con extravasación vascular. Recuerden que hacen un exudado, hay un remanso de sangre venosa, hacen hipoperfusión de los tejidos, hacen alteraciones metabólicas y van a empezar a hacer lo que se llama la disfunción orgánica múltiple y la coagulación intravascular diseminada. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, ¿no? ¿No?
Bueno, entonces, el choque séptico es uno de los principales causas de muerte. Este ha disminuido mucho, porque recuerden que con el advenimiento de los nuevos antibióticos, etcétera, pues se supone que ha disminuido, pero últimamente está aumentando. ¿Por qué creen ustedes que está aumentando otra vez en incidencia? Por la resistencia a los antibióticos. Ajá, por la resistencia a los antibióticos. Entonces, había disminuido, o sea, llegó un momento en que teníamos el pico máximo, aparecieron los antibióticos, empezaron a disminuir, pero otra vez estamos viendo que está subiendo porque empezaron a aparecer bacterias súper resistentes. No sé si ustedes recuerdan, hay una noticia que es bastante nueva, es como de hace 2 añitos, casi 1 año y medio, donde apareció una cepa nueva de gonorrea que le dicen la supergonorrea. ¿Por qué? Porque es resistente a todos los antibióticos. Esa la diagnosticaron en Inglaterra, al señor lo tenían aislado porque el señor la adquirió en África y el problema es que no se podía dar tratamiento, generalmente esas se tratan con penicilina y era resistente a todo, ni siquiera a 3ª línea, 4ª línea, 5ª línea. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el advenimiento de todas las bacterias que vienen con todas las resistencias aportadas. También estamos viendo que, entre comillas, bajó, pero volvió a subir, es por la presencia de enfermedades que están asociadas con la inmunosupresión del paciente, como la quimioterapia, la de avanzada, las infecciones por VIH. Y las bacterias que pueden hacerlo son gram positivas, gram negativas, hongos, todo lo que ustedes quieran ponerle pueden desencadenar este tipo de afecciones. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿quiénes son las que intervienen? Pues intervienen dos componentes importantes que son de la respuesta inflamatoria, que es el componente celular y el componente de sustancias, que son las proteínas y sustancias solubles que ayudan a la amplificación de la respuesta inflamatoria. Yo bloquearle la respuesta inflamatoria no lo puedo hacer porque recuerden que inicialmente el paciente tiene contacto con el agente causal. El problema es que el paciente no es capaz de determinar su sistema inmunológico cuando ya fue capaz de destruir ese agente causal. Entonces lo que hace es seguir liberando sustancias, seguir liberando toda la respuesta que va a hacer que en la parte vascular hay un cambio bastante significativo con respecto a que hay estancamiento de sangre, hipoxia de los tejidos que me sigue activando la respuesta inflamatoria y los pacientes pues van a entrar a una fase de no retorno. Siguiente diapositiva. Entonces ustedes lo ven acá. Esta es una gráfica muy bonita que tienen ustedes en el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros siempre tenemos la presencia con un microorganismo. Recuerden que ese microorganismo entra en contacto con el endotelio, pero también entra en contacto principalmente con las células dendríticas, que son las primeras responsables de la amplificación de la respuesta inflamatoria. Si ustedes se dan cuenta, mire que nosotros activamos la respuesta inflamatoria y activamos la cascada de la coagulación. Entonces, por lo menos, el agente entra en contacto con la parte de la célula endotelial y mire que él me va a activar el factor 12 de la coagulación. También me activa el complemento y me va a amplificar la respuesta inflamatoria para que ingresen los neutrófilos y los macrófagos. ¿Qué van a hacer ellos? Pues ellos van a liberar interleuquinas para amplificar esa respuesta inflamatoria. O sea que van a aparecer las interleuquinas 6, el óxido nítrico, estimuladores de colonias y de fibroblastos. Va a haber también la aparición de factor de necrosis tumoral, de sustancias procoagulantes, etc. Se supone que cuando la respuesta inflamatoria cesa, yo debo liberar sustancias como la interleuquina 10 para poder frenar esa respuesta inflamatoria. Pero en los pacientes, la gran mayoría de esos pacientes son inmunosuprimidos y no son capaces de liberar esta sustancia. Entonces, como no son capaces de liberarla, va a seguir un efecto sistémico de toda la respuesta inflamatoria
Y recuerden que ese efecto sistémico de las sustancias que liberamos en la respuesta inflamatoria me va a causar vasodilatación, me va a causar éstasis, me va a causar la presencia de trombos en la microvasculatura, me va a llevar a la isquemia, que me va a llevar a la hipoxia, que va a seguir desencadenando más respuesta inflamatoria, hasta que todos estos cambios me vayan a llevar a una falla orgánica multisistémica. Hay una cosa importante. La presencia de microtrombos en la coagulación intravascular diseminada me va a afectar la glándula suprarrenal. Y recuerden que la glándula suprarrenal, con la acción de los corticoides endógenos que nosotros producimos, también es un regulador de la respuesta inflamatoria. Qué pena, me dio tos. Es un regulador de la respuesta inflamatoria. Entonces el paciente me empieza a hacer insuficiencia suprarrenal, que me empeora el cuadro clínico, la contracción cardíaca, y va a llegar al punto de no retorno y fallece. Hay una cosa importante. El choque tiene una fase de progresión. Lastimosamente, yo determinar cuándo el paciente entra en las fases, en cada una de las fases, es muy difícil. Hay una fase de inicio, que es cuando yo desencadeno la respuesta. Hay una fase de progresión de la enfermedad, que es cuando se supone que debía haber frenado, pero cuando no lo frené y continúo, pues yo ya empiezo a tener más hipoxia, más disfunción de los órganos, más disminución del gasto cardíaco. Y el problema es que yo, para poder determinar cuando el paciente está en inicio de progresión, la única forma es cuando yo le pongo los medicamentos al paciente y el paciente no responde. Cuando el paciente me entra en la fase de no progresión, de progresión, el paciente fallece en el 100%. Esa es la evolución natural de todos los choques, independientemente de que sea séptico, cardiogénico, hipovolémico, etc. La siguiente diapositiva. Ok, ya terminamos. Aquí tenemos la patogenia del choque séptico. Entonces tenemos que es una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, donde hay reconocimiento inicial del microorganismo, que eso debe ser normal, que nos van a llevar los factores proinflamatorios, pero el problema es que no tenemos la forma de poderlo detener. Entonces mire que van a activarse varias sustancias por acción de como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, complemento, y esas sustancias con la acción de prostaglandinas y activadores de plaquetas nos van a amplificar esa respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos un estado hiperinflamatorio y un estado inmunosupresor. Entonces, ¿qué me da el estado hiperinflamatorio? Lo que es las citoquinas proinflamatorias como la 1 y el estado inmunosupresor regulado, que son las antiinflamatorias, y los receptores de algunas interleuquinas que supuestamente deben ser bloqueadas para la no activación de la respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta? Pues ya ahí quedó. Sí. ¿Alguna pregunta de este capítulo o no? La señora. ¿No? Bueno. Espérenme, ya le mando las diapositivas a la monitora para empezar el otro capítulo. Recording stopped. Lo anterior empezamos a hablar alteraciones que empiezan a aparecer cuando el sistema inmunológico no funciona bien y alteraciones cuando el sistema cardiovascular no funciona bien. Entonces, y ya habíamos hablado que son las primeras causas de morbimortalidad que tienen pues la mayoría de los pacientes
porque son las afecciones más comunes que están asociados con factores de riesgo que son mucho más comunes, como el cigarrillo, la falta de actividad física, la obesidad, etc. Entonces ya en pleno vamos a ver qué alteraciones pueden haber en el sistema inmunitario. Siguiente diapositiva. Entonces, ya lo habíamos hablado cuando hablamos del capítulo 2, que hablábamos que si yo no tenía sistema inmunitario, pues no podía vivir, que era cuando hablábamos de los bebés burbuja, que son los niños que no tienen el sistema inmunológico, que solamente con la presencia de bacterias propias de la flora bacteriana les pueden desencadenar enfermedades severas y hasta la muerte. Recuerden que es un mecanismo de protección que tenemos contra agentes agresores, no solamente microorganismos, pero es un mecanismo de defensa que nos protege contra la presencia de agentes causales que pueden causar daño en diferentes órganos con diferentes respuestas asociadas. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Recuerden que la inmunidad innata son los mecanismos de defensa que están antes de la infección, es decir, todos los mecanismos que nosotros tenemos como de barrera. Las mucosas, algunas inmunoglobulinas en la mucosa, el tejido linfoide asociado a mucosas, las células presentadoras las células presentadoras primitivas de antígenos. Aquí intervienen lo que son los linfocitos NK. Entonces, eso hace parte de la inmunidad innata. Y la inmunidad adaptativa son los que vienen y aparecen cuando nosotros tenemos el proceso infeccioso, el contacto con el agente causal, que son mecanismos que nos permiten reconocer al microorganismo y generalmente son los que me van a desencadenar una respuesta, pues entre comillas lenta, que es cuando yo tengo el contacto inicial, y ya cuando tengo la memoria, una respuesta más rápida. Siguiente diapositiva. Entonces, nosotros tenemos unas barreras principales que son las células epiteliales en todos los órganos. Recuerden que nosotros tenemos los macrófagos que tienen la capacidad de pasar de los tejidos y las células dendríticas, que son las células presentadoras primitivas, y tenemos algunas proteínas plasmáticas que hacen parte y algunas inmunoglobulinas que hacen parte de la inmunidad innata, como es la inmunoglobulina A que se encuentra en las mucosas. Entonces, todos estos factores nos ayudan para poder identificar al microorganismo y empezar a desencadenar una respuesta inflamatoria que sea óptima para poder destruir, entre comillas, el agente causal, para que no haya una lesión mucho más grande en el tejido. Siguiente diapositiva. Entonces recuerden la inflamación, que son patrones moleculares asociados al patógeno. Recuerden que si son neutrófilos es más asociado a bacterias, si son virus son linfocitos. Cuando yo no puedo quitar el agente causal, voy a progresar a una inflamación crónica granulomatosa, y que generalmente esta respuesta inflamatoria responde a unos agentes específicos, como son la identificación de unos receptores primitivos en los agentes, que son los receptores TOR. Tenemos también lo que es el complemento y la presencia de proteína C reactiva. Siguiente diapositiva. La inmunidad adaptativa, que está formado ya por unos linfocitos más específicos, que son los linfocitos CD4 y los linfocitos T y los linfocitos B. Recuerden que aquí en la inmunidad adaptativa, la idea es que yo presento, el macrófago presenta unos segmentos para empezar a producir anticuerpos específicos contra el agente causal y tener una respuesta mucho más específica a medida que yo me expongo a este agente. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos la inmunidad humoral por los linfocitos B, que protege frente a los microorganismos extracelulares, y la inmunidad de los linfocitos T, que van a proteger contra los linfocitos intracelulares. Y los linfocitos NK, que también protegen contra microorganismos intracelulares, que es el que da la respuesta primitiva, que cuando no son capaces de destruirlo, ya vienen los linfocitos T y les ayudan, principalmente los CD8. Siguiente diapositiva.
Entonces, tenemos las células del sistema inmunitario. Esto es una gráfica que me gusta mucho. Entonces, nosotros tenemos el linfocito B, que cuando el linfocito B le hacen la presentación de antígeno inicial. Recuerden que el linfocito B no reconoce el microorganismo inicial, sino le hacen una presentación previa. Entonces, primero el macrófago tiene que fragmentarlo, escoge el fragmento que le sirve, va, se lo presenta, el linfocito CD4 hace la antesala, se lo presenta al B, y el B empieza a hacer unos anticuerpos que son generales para la respuesta. Pero cuando yo ya tengo memoria, yo ya no necesito que el macrófago me presente, porque yo ya voy a reconocer algún segmento, y cuando yo lo reconozco, pues yo ya me voy a madurar a una célula plasmática que voy a producir un anticuerpo mucho más específico. Cuando yo tengo los linfocitos CD4, recuerden que los linfocitos CD4 son amplificadores de la respuesta inflamatoria. Son los responsables de activarme, de hacer casi la presentación y activarme las mismas células, o sea, los neutrófilos, macrófagos y los linfocitos B. Por eso cuando los pacientes tienen inmunosupresión, principalmente los pacientes que tienen VIH, los que están en SIDA, los niveles de CD4 son muy bajos, su respuesta inflamatoria es muy mala. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces recuerden que inicialmente el macrófago se lo presenta el linfocito CD4 y el linfocito CD4 libera citoquinas para llamar a los linfocitos B, a los neutrófilos y a los macrófagos, y sigue amplificando la respuesta inflamatoria hasta que se pueda crear un anticuerpo específico. Y tenemos los linfocitos CD8 que acaba con los microorganismos intracelulares. Entonces este detecta cuando estos se evaden al linfocito NK. Recuerden que el NK no va a identificar complejos mayores de histocompatibilidad, sino que él se basa con el receptor de la muerte, que es la fosfatidilcerina. Entonces, si la célula vuelve y esconde la fosfatidilcerina, él no se va a poder pegar para hacer la destrucción de la célula. Entonces, ahí ya voy a depender yo del linfocito CD8 para que haga la destrucción de la célula. Siguiente diapositiva. Entonces, recuerden que los linfocitos siempre van a migrar a cualquier foco que yo tenga en la infección. Los linfocitos están separados anatómicamente y cuando se activan son linfocitos efectores y son linfocitos de memoria. O sea que el linfocito guarda la información para la formación de anticuerpos, que eso es lo que hace la parte de la vacunación. Lo que yo hago en la vacunación es que le muestro al macrófago un segmento del agente causal para que él vaya y active el linfocito B y que el linfocito B sea capaz de producirme los anticuerpos necesarios para que cuando tenga ya verdaderamente el contacto con ese agente causal, las bacterias, pueda yo destruir directamente las bacterias o la gente que lo está produciendo. Siguiente diapositiva. Entonces, nosotros tenemos los linfocitos T, que es la mayor proporción de células inflamatorias que tenemos. Más o menos son el 60-70%. Recuerden que hay varios subtipos. Está el linfocito TCD3, está el CD4, está el CD8, que ellos tienen unos receptores específicos, que es el receptor RLT. Siguiente diapositiva. Y ese receptor RLT es bastante importante. ¿Por qué? Porque ese receptor RT tiene dos componentes. Un componente que es por lo menos lo que le da para que él sea 4, 3 o 8. O sea, por lo menos en este caso nosotros en esta gráfica tenemos un CD4. Tenemos varias cadenas pesadas y livianas en el receptor. Y tenemos un receptor mucho más grande que es el CD28, que es el de los dos que se van a unir. Recuerden que los linfocitos T son responsables de reconocer agentes o células que tienen un complejo o que tienen el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, por la forma del receptor, él solamente me puede identificar son los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Siguiente diapositiva.
Entonces recuerden que los linfocitos se desarrollan en todos los tejidos que tenemos de tejido linfoide, o sea, es decir, se van a desarrollar en el vaso, en el timo, en el hígado. Recuerden que el linfocito T es más del timo, ¿no? Se desarrollan en todos los lados, pero ellos tienen unos genes implicados en la aparición de ese receptor y esos genes son el RAC1 y el RAC2. ¿Qué pasa? Puede ser que yo tenga linfocitos T, pero resulta que esos linfocitos T no funcionen bien. ¿Y por qué no funcionan? Porque los genes RAC1 o RAC2 responsables de la integridad de ese receptor no están bien acoplados o hacen que haya un defecto en alguna de las proteínas y no permite que el linfocito pueda reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso es que se habla que yo puedo tener inmunosupresión, así teniendo entre comillas niveles normales de linfocitos T, pero son linfocitos T que no son funcionales. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el otro que empezaron a mirar con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Y por qué habla uno un poquito de esto? Por la parte de los trasplantes. Recuerden que lo que yo hago que reconozca que yo sea propio o anómalo son los complejos mayores de histocompatibilidad. Esas proteínas chiquitas, que son proteínas bajas y pesadas, tienen unos componentes específicos o unas secuencias específicas que dicen, o esas secuencias dicen, que esos linfocitos son míos y que una proporción son linfocitos por lo menos de mi familiar. El complejo mayor de histocompatibilidad también tiene esos componentes en su porción, o sea, unos que son específicos y otros que varían. Cuando yo tengo un linfocito T, generalmente el linfocito T debe venir de una progenie clonal y debe tener un reordenamiento del ADN. Por eso es que uno dice que los linfocitos son policlonales, es decir, que yo tengo un linfocito T que viene de una misma mamá, de un clon, pero que a medida que ellos van madurando, se están volviendo policlonales. Cuando yo tengo un tumor de linfocitos, esos tumores se vuelven monoclonales. ¿Por qué? Tengo una progenie, pero resulta que ellos adquieren una mutación y esas mutaciones son heredadas. O sea que si yo cojo la última célula y empiezo a deglodar la primera mutación, le voy a encontrar la primera mutación que tuvo la célula inicial. Ellos tienen un receptor de 5 cadenas ligeras y recuerden que los linfocitos epiteliales expresan otros receptores que reconocen también el complejo mayor de histocompatibilidad. Siguiente diapositiva. Ellos expresan diferentes proteínas, que era lo que hablábamos, CD3, CD4, CD8, para yo decir que estén. Siguiente diapositiva. Y ahora tenemos el linfocito B. El linfocito B, recuerden que los precursores mayores es en la médula ósea, pero en el ganglio linfático también se producen en el vaso y en el tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué ocurre? El linfocito T tiene un receptor, B tiene un receptor, y en ese receptor, si ustedes se dan cuenta, hay unas cosas particulares. Tiene el CD21 y tiene la inmunoglobulina M. El CD21 tiene algo particular. El CD21 es el que le da afinidad al linfocito B de que el virus del Epstein-Barr lo identifique y se meta en el interior de él. O sea, cuando yo tengo infección por el virus del Epstein-Barr, el virus reconoce el linfocito B es por el receptor del CD21. Si yo tengo un defecto en ese receptor, en esa parte del receptor, yo no voy a tener infección por el virus del Epstein-Barr. Cuando yo hablo del CD4, el virus del VIH tiene afinidad por el segmento CD4 y por la porción final del receptor, que eso lo vamos a ver en este capítulo. Entonces, por eso es que el virus del VIH solamente me afecta a los CD4 y no me afecta a los CD8. No me afecta a los linfocitos B porque no identifica la porción de ese receptor. El virus del Epstein-Barr solamente afecta a linfocitos B por el segmento CD21.
Si el linfocito B no tiene segmento CD21, no va a tener infección por el virus del Epstein-Barr, pero el receptor no va a funcionar adecuadamente. Siguiente diapositiva. Entonces, esto es lo que les comentaba. Recuerden que la maduración de estas van a dar células plasmáticas y la exposición con el CD21 va a dar el receptor del virus del Epstein-Barr. Siguiente diapositiva. Y dejarlo por este lado para la próxima clase. Entonces tenemos las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas son estrelladitas, son células primitivas. Ellas con los tentáculos o las paticas son los que reconocen los antígenos y hacen la presentación de antígenos. Y ellas van a estar en el interior de los epitelios y en unos sitios específicos de los ganglios linfáticos que se llaman células de Langerhans o en la parte folicular. Lo dejamos hasta aquí. Entonces, tarea para la monitora. Primero, me arman grupos de 5 y por favor me mandan la lista para yo ponerles unos temas para que me puedan hacer una actividad. Entonces, grupos de 5. Y me mandan la lista con la monitora, por favor. Lo ideal es que me manden la lista hoy para ver si yo en la tarde ya les puedo mandar eso para que vayan haciendo el trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Bueno, ustedes se cuidan. Se cuidan y estamos Recording hablando. stopped. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, chao.